Vamos a continuar con el recorrido sobre el libro de Ricci. Entonces, en la composición del aire es importante saber de nitrógeno un 78, dióxido un 1%, más o menos, y oxígeno un 21%, y de ahí en más, redondeando, y de ahí en más, ahí tienen la presión parcial, que se puede calcular. También se puede calcular en milímetros de mercurio. Entonces, por ejemplo, la presión total del aire es 760 y por su porcentaje de oxígeno que hay, entonces casi un 21%, entonces da eso casi 160 milímetros de mercurio. Bueno, después, estas propiedades son definiciones que tienen que saber, que es cohesión, adhesión, absorción, absorción. Y otra cosa de fluidos dentro de lo que es fluidos en movimiento, o sea, hidrodinámica, estaba Poiseuille, la ecuación esta de caudal, sección por velocidad, y la ecuación de Poiseuille, y acá Bernoulli nos dice que un fluido al moverse por tubos, como las arterias, por ejemplo, tiene una presión así de costado, lateral, una presión de gravedad y una presión de movimiento, o sea, cinemática, y que la suma de todas da constante, da algo constante. Tienen que saber entonces que para entender mejor esto, que hay un componente estático y un componente dinámico. El componente estático tiene que ver con la presión lateral y con la presión gravitatoria. Y el componente dinámico es la presión llamada cinemática. Fíjense, esta primera parte, presión por volumen, ahí tienen la presión lateral. También hablamos de presión hidrostática ahí. La segunda parte es la fórmula de peso, básicamente, multiplicado por altura. Entonces, eso es la energía potencial, tiene que ver con la presión gravitatoria. Y después, un medio de masa a velocidad al cuadrado es la fórmula de energía cinética. Por eso es el componente dinámico. Bueno, entonces, ¿qué más? De acá seguimos. A ver, aguárdenme. Continuamos entonces con el siguiente capítulo 6, el oxígeno en la práctica clínica. Estamos hablando de oxigenoterapia, de asistencia ventilatoria, ¿no? Entonces, ¿qué hay que saber de esto? Acá hay una introducción de biología de secundario, de qué es la respiración, las etapas, cómo está formado el aire, que ya lo dijimos, y bueno, una serie de conceptos sobre el aire alveolar, qué es, y la definición de estos términos con PA2, etcétera. Bueno, entonces, de todo esto, ¿qué tiene que quedarles? Bueno, no se les va a pedir este tipo de fórmulas, esto es más de fisiología, PA, CO2 y todo eso, no se les pide, pero sí queremos que ustedes, aquí donde dice administración de oxígeno, háganse una tabla, básicamente, ¿de qué? Bueno, el oxígeno, ¿cómo se puede administrar, no? Entonces, tenemos diferentes formas. Tienen, por un lado, lo que dice acá, de que el oxígeno gaseoso, líquido y los concentradores. Pero queremos que fuera de eso, ustedes concentren lo que son dispositivos de administración. Entonces, en una máscara, ¿sí? Por ejemplo, ¿para qué se usa? Una intubación, ¿en qué se usa? Y acá está la descripción de cada uno en qué se usa. Por ejemplo, esta es la máscara de Campbell, es la aplicación del principio de Venturi, como dice acá. Eso, sépanlo. Bueno. Después, el control del paciente, no les pedimos nada de esto. Toxicidad de oxígeno tampoco. Bueno, termino acá.
Siguiente, capítulo 7, soluciones. Bueno, esto tiene que ver con la segunda clase, si no me equivoco. Bueno, es un poquito de repaso de qué es una solución, qué es el agua, y entonces soluciones, unión de soluto y solvente, distintos tipos de soluciones. Nosotros solo hablamos de las soluciones acuosas. ¿Cuál es el concepto de insaturado, saturado, sobresaturado? Bueno, y formas de expresar la concentración, porcentaje, o bien molaridad, normalidad, osmolaridad. Entonces, de aquí tenemos las soluciones electrolíticas. Ya dijimos que era a partir de solutos inorgánicos que no solo se disuelven, sino que se disocian y se Ionizan. ionizan, por eso conducen la corriente eléctrica. En cambio, los orgánicos, como la dextrosa, por decir algo, no se disocian, no conducen la corriente. Bueno, y acá hay ejemplos que no se les pide, pero sí estos conceptos de soluciones hipotónicas, hipertónicas, ¿eh? Todo esto, no les pedimos todo esto. Y de acá entonces, ¿qué cosas? Sí, les pedimos las propiedades coligativas, que son estas cuatro, y de esas cuatro les habíamos marcado que la presión osmótica es la principal, ¿eh? La presión osmótica. Entonces, ahí explica cada cosa, bueno, no importa, pero ¿qué es la presión osmótica? Sí. Y la ósmosis, ¿no? Entonces, difusión y ósmosis acá hace la diferencia, que lo hemos explicado también. ¿Y qué más? No se les va a pedir estas fórmulas. Seguimos voy por la página 92. Fíjate, donde dice resumiendo es interesante este concepto. Mira, acá dice, vamos a remarcar, ahí está. Resumiendo, mientras que el concepto de molaridad indica el número de moléculas, la molaridad da el número de moléculas, la normalidad, que son los equivalentes, da el número de cargas, pero la osmolaridad, ¿para qué es? Y la osmolaridad tiene que ver con el número de partículas, ¿por qué? Porque viene de ósmosis, presión osmótica, propiedad coligativa, número que depende de qué, de el número de partículas. Bueno, compartimento. El LIC, el LEC, ya lo hablamos, pero acá explica cómo se miden. No, esto no se pide, antes se pedía, ahora no. Entonces, sistemas coloidales no. Y sí, habíamos mencionado que era la presión oncótica, que es un tipo de presión osmótica, pero debida a las proteínas. ¿Y qué más de acá? Bueno, de acá no les pedimos más nada. Todo esto del cagote, del agua, la disociación del agua y el pH no se los pedimos. Lo de pH es de química. Pero sí, ley de Fick tiene que ver con los gases. Y fíjense, de los gases y los líquidos, o sea, de los fluidos, ¿no? De con qué fuerza hay una difusión, hay un traslado de material. Ese flujo depende de varias cosas, como hemos explicado en el video. Bueno, la diferencia de concentración, el área, y qué va en contra del espesor. Eso ya lo explicamos en el video. Bueno, eso es lo importante. Tipos de transporte, bueno, están en los videos, en las presentaciones. Sin detalle, qué es transporte pasivo, transporte activo, como la bomba de sodio, transporte activo. ¿eh? Fíjense lo que priorizamos en los videos, en las clases sobre eso. Después, metabolismo, vías catabólicas, todo eso no, todo esto no, vías energéticas no, catabólicas no, cuestionario, chau. Y acá tienen algún ejercicio, para los que preguntaban sobre ejercicios, les explica un poco cómo
plantear la regla de 3 simple de la molaridad, los moles. Eso les puede ser útil, por si no les alcanzó lo de video. Bueno, vamos a capítulo 8. Capítulo 8, hemodiálisis no se va a pedir, así que este capítulo no se pide. Simplemente aquí podrían serle útiles estos cuadros, pero repito, no se pide. Acá te está diciendo un poco la composición, ¿no?, del LEC y del LIC. Acordate que en el LIC predomina el potasio y en el LEC predomina el sodio. Eso es importante. Pero ya, otra cosa de ese capítulo no. Capítulo 9, biomecánica. Esto estaba más al principio de nuestro curso. Acá habla de las máquinas simples, como la palanca, la polea, el inclinado. Bueno, entonces vamos a ver acá qué es una palanca. Palanca, ¿no?, es una barra rígida, indeformable y tiene varios elementos. Los elementos, ¿cuáles son? Dos fuerzas, potencia y resistencia, y está el apoyo o fulcro. Y el momento de una palanca es de la fuerza por la distancia al punto de apoyo. O sea, la potencia por el brazo de potencia es igual a resistencia por brazo de resistencia. Esa es una ley de la palanca. Y se clasifican, según qué elemento tienen en el medio, en 3 géneros. Primer género, el fulcro o apoyo en el medio. Segundo, la resistencia. Tercero, la potencia. Tienen que saber los ejemplos instrumentales y los ejemplos en el ser humano. Cosa que ya se explicó y está en las diapositivas. No se les va a pedir en sí los cálculos numéricos de esto. Vector, bueno, ya lo explicamos, esto no, listo. Bueno, máquinas simples son las palancas, las poleas, plan inclinado. Las máquinas no ahorran energía, ahorran esfuerzo. Bueno, ¿qué otra cosa? Ley de Hooke y demás, módulo de elasticidad. Solo decir que se relaciona con... A ver, aguarden un instante. Vamos. Entonces, continuamos recorriendo el libro y en cuanto a la deformación en sólidos, el módulo de Young y la ley de Hooke tienen que ver con que todo se puede ir estirando según su elasticidad. Elasticidad es el concepto de que una vez que uno aplica una fuerza en un sólido, por ejemplo, se deforma. Y cuando saca la fuerza, vuelve a su estado original. ¿Qué es la elasticidad? La resistencia a deformarse. Por eso, los vasos de resistencia son las arterias, porque son muy elásticas, tienen una gran capa elástica. Y de contracción muscular, tenemos que el músculo, no se le va a pedir los detalles de la contracción, pero sí los tipos de contracción, ¿no? Isométrica, isotónica, anisométrica, concéntrica, excéntrica. Bueno, son definiciones, así que isocinética, pueden sacarlo de acá. Eso es lo que se va a pedir, nada más. Y listo el capítulo, pasamos al 10, mecánica de ventilación. Como ven, este desorden que tiene este libro, porque estábamos en respiratorio, pasamos a otra cosa, ahora volvemos. Bueno, por eso las clases están organizadas de otra forma y no linealmente según estas unidades. Fíjense, aquí sí hay varios conceptos, este capítulo tiene, es posible que entren varias preguntas de esto. Porque habla de volúmenes y capacidades pulmonares, tienen que manejar estos conceptos, que es volumen de cada uno, cuáles son. Aquí tiene una tablita, muy bien, esa tablita es importante para saber los valores, pueden tenerla así dentro de sus anotaciones, es importante destacar esto. Así que volumen y capacidad, la diferencia, ¿no? Volumen es del contenido, capacidad es del continente. Y bueno,
Aquí tienen los valores que tienen que saber. De ahí en más, esto no, del pirómetro no. Sí, ventilación, ahí tienen. ¿Qué tienen entonces? Bueno, tienen lo que es ventilación y fíjense el flujo, el volumen sobre tiempo y bueno, tiene la descripción de cada término. Les destaco especialmente esta fórmula, la tienen que tener presente porque esta fórmula les va a permitir hacer un cálculo como está hecho en sus ejercicios de práctica. La ventilación alveolar, ¿a qué es igual? ¿No? Volumen corriente, que es 500 más o menos mililitros, bueno, depende, menos el volumen muerto, del espacio muerto, es decir, eso que no se moviliza, por la frecuencia respiratoria. Acá hay un ejemplo, ¿eh? Y eso es ventilación alveolar. Y también aquí tienen la otra fórmula necesaria, que es el volumen pulmonar, la ventilación pulmonar es igual a volumen corriente, pero multiplicado por la frecuencia respiratoria, ¿no? Entonces, si esto fuera 500, ¿no? Y la frecuencia, bueno, X, entonces multiplican y sale la ventilación. Ahí está. ¿Y qué más de acá? Bueno, después, eso sería lo principal. Acá relata cómo es la inspiración, la mecánica ventilatoria, algo de esto tienen en los videos que hemos hecho juntos. Entonces, les comento este cuadro. Más allá de los valores, acá dice fuerza elástica pulmonar, presión alveolar, prensa abdominal, este es el diafragma, ¿no? Entonces aquí tienen la caja torácica, la tráquea, trayendo aire, qué sé yo, hasta toda la vía aérea, hasta el alvéolo. Bueno, entonces la presión alveolar y la fuerza elástica pulmonar, ¿no? Los factores que actúan en esto. Entonces, destacamos que el aire va por gradiente de presión, siempre. Desde donde hay más a donde hay menos presión. Bueno, listo. ¿Qué otra cosa? Bueno, electricidad, capítulo 11. Bueno, está todo dicho en su material específico. Acá igualmente pueden reforzar. Habla desde el principio, las cargas iguales y distintas que hacen entre ellas, la ley de Coulomb, que tiene que ver que producto de las cargas dividido su distancia al cuadrado da la fuerza con que interactúan. No se les va a pedir cálculos de esto, el campo eléctrico es la zona del espacio en que influye la carga, todo eso ya está explicado. Diferencia de potencial, el trabajo que hace una carga positiva al desplazarse, la capacidad en faradios, ¿no? Los capacitores que son, ¿eh? Entonces, cómo se asocian, en serie o en paralelo, y este es un tema matemático de cómo se suman y demás, nada más. Y acuérdense de dar vuelta al resultado a lo último para tener el valor. Bueno, eso es ley de Ohm, eso ya era electrostático, ahora pasamos a electrodinámica, ley de Ohm. Aquí hay una ley de Ohm, puedo decir BRI, o puedo decir resistencia, voltaje sobre intensidad. Y esto se analoga al modelo hidráulico en la ley de Poiseuille, en que la resistencia a nivel de lo que es resistencia periférica en nuestro sistema circulatorio es equivalente a la resistencia eléctrica, a una lámpara, por ejemplo. Y la diferencia de presión hidráulica es equivalente a la diferencia de voltaje, a la caída de tensión o fuerza electromotriz. El caudal es equivalente a la intensidad eléctrica, a la corriente eléctrica. Bueno, eso es lo más importante. ¿Cómo se asocian los resistores en serie paralelo? Bueno, ¿qué es potencia? Las unidades de potencia eléctrica, las fórmulas tenganlas a mano. El efecto Joule es cuando al pasar corriente genera calor.
Bueno, leyes de Kirchhoff dice que cuando se une, ¿no?, en los conductores el flujo eléctrico, bueno, de cada nudo, la intensidad, la cantidad de corriente es cero, y la segunda ley, que la sumatoria de todas las caídas de tensión es igual a la intensidad por la resistencia. Eso es todo. Después, instrumentos de medida, ya se describió que es un galvanómetro, acá lo dice, y cómo se conecta un amperímetro y un voltímetro, ¿eh? Muy bien, en paralelo o en serie, y cómo son, eso lo tienen que saber. Después, ¿qué otra cosa? El multímetro tester, ¿qué es? Bueno, entonces ya viene lo que es conducción eléctrica en el corazón, un poquito cuenta ahí, pero bueno, fíjense, valor pico, eficaz, medio, todo eso ya se explicó. Efecto Wörth es que la corriente genera un campo magnético. Bueno, ya estamos ahí con esto. Ya estamos. Transformador, ya explicamos. Esta es la fórmula del transformador, el número de espiras del secundario sobre el número de espiras del primario es igual a el volumen, al voltaje del secundario sobre el voltaje del primario. Un transformador cambia corriente de un voltaje a otro voltaje, pero del mismo tipo de corriente. Cambia un rectificador, cambia el tipo de corriente. Ahí está. Bueno, tipo de corriente alterna y continua, ya está explicado en las diapositivas. Bien, bueno, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? De acá, no, esto, acá tienen seguridad, accidentes eléctricos, bueno, algo de bioseguridad está acá, pero con lo de las diapos también complementan los efectos de la corriente, ¿eh? ¿No? Para qué puede producir en distintos grados. Bueno, listo. Entonces, de acá ya estamos. Esto no, ya estamos. Y acá ya empieza con potencial de membrana. Pero no se compliquen por ese lado ahí, porque pura cuenta y no se les pide cuenta de esto. Así que no. Vamos a, sí, capítulo 12, potencial de membrana. Ahí, otra vez toca el LIC y el LEC, ¿no? Cómo está compuesto cada uno. Porcentaje de agua corporal total. El potencial de membrana en reposo, BM, que es potencial de acción, es dA. Y bueno, hemos comentado cómo se genera el potencial de acción y de qué depende. Y queremos que sepan la diferencia entre este perfil de onda y este. El perfil de onda tiene que ver con células como las neuronas y las del músculo esquelético voluntario. En cambio acá es la del miocardio. ¿Por qué? Porque acá hay un plató, una meseta, que es un retardo que permite que el calcio que está acá haga que se espere el llenado de las cavidades. Miren, después tenemos esto que está explicado de un modo con movimiento en las diapositivas sobre cómo va el dipolo avanzando, el registro del electrodo ante este avance, ¿no? El dipolo, bueno, que la onda va para abajo si es negativa, si va para arriba si es positiva, y ya con esas convenciones, que es el electrocardiógrafo y la electrocardiografía. También una mención al encefalograma. Bueno, no se les va a pedir todas las ondas del electroencefalograma, pero sí el concepto de para qué es, y el electromiograma lo mismo, que es lo que registra. Bueno, ya está. Y acá que tengo el electrocardiograma con más detalle en el 13, fíjate. Bueno,
toda la revisión fisiológica de cómo funciona el corazón, el marcapasos, la frecuencia cardíaca, sístole y diástole en el ciclo, ¿eh? Bueno, cómo se registra. El aparato es el electrocardiógrafo y como es ese aparato son las diapositivas que les dejamos. Bueno, las derivaciones, hay una diapositiva que las resume, el concepto, vayan a las diapositivas esas como para hacer algo concreto, y disponen de poco tiempo para ver todo esto, y cada derivación qué es, y por qué se llama así, dónde se pone. Bueno, finalmente, de todo esto, ¿a qué vamos con todo esto? Bueno, el papel de registro con los cuadrados grandes, los cuadrados chiquitos, qué representa cada cosa, ya está explicado bastante en el video, y las ondas, ¿no? Se despolariza la aurícula, la onda P, el complejo QRS despolarización ventricular y la onda T repolarización del ventrículo. La aurícula en su repolarización no se registra en este electro, no se ve en el electro. Bueno, bueno, ¿qué más de aquí? Formas de cálculo de frecuencia cardíaca, tienen varias maneras. Bueno, véanlas, nosotros lo hemos explicado en el video, así que lo tienen disponible. Bueno, y ya para ir cerrando, vamos a ver radiaciones y lo que sigue, esto va a quedar para el final. Así que luego, para el final, haremos, digamos, un recorrido por esto, o cualquier duda que tengan, la consultan. Tanto el capítulo 14 es de eso, y el 15 tiene que ver con visión y audición, lo de hoy. Entonces, fíjense, acá les hace una introducción, les explica qué es la onda, los ciclos en Hertz, qué es la visión, el ojo con sus partes, todo lo que hemos dicho, hay más detalle de lo dicho, no se va a pedir tanto detalle. ¿Cuál es la diferencia entre reflexión y refracción? Si tienen que saberlo. Bueno, ¿cuáles son las lentes del ojo, los medios, digamos, de difracción, los tipos de lentes, ¿eh? Cuya potencia se mide en dioptrías? ¿Mm? Por eso dice más 0,25 o menos tanto, porque el tipo de lente tiene que ver el más o el menos, ¿no? Y la audición lo mismo, el oído presentado con sus partes, para qué sirve cada cosa, el sonido con sus características, intensidad, altura, timbre, que ya lo dijimos. Bueno, ¿para qué sirve resonador, amplificador, transductor? El oído, muy bien, ahí estamos. Bueno, y ya con esto terminamos este aspecto. Bueno, muy bien. Ahora, bueno, muy bien. Bueno, entonces ya en los últimos minutitos, abran sus cámaras, sus micrófonos y entonces podemos directamente, eh, si ustedes tienen alguna duda, pueden preguntar lo que quieran, ¿no? Escucho. Profesor, Sí, yo tengo una duda. sí, Acerca del recuperatorio de los trabajos prácticos. Por lo sí. que entendí, eh, o sea, primero hacemos el parcial o antes tenemos que hacer el trabajo práctico y después el parcial. Bueno, buena pregunta, muchas gracias. Ocurre esto, para que ustedes estén tranquilos, sepan lo siguiente. Nosotros vamos a hacer así. El parcial tiene, ¿qué cosa? Miren, les digo, es así. Resulta que el parcial es escrito individual, va a ser a las 8, ¿no? Entonces, ese parcial se va a tomar, igual se lo vamos a escribir detalladamente para que no solo los que están viendo la clase ahora o la ven en video, sino para todos ya tengan las condiciones, ¿no? Entonces,
Ese parcial escrito individual, que es sin cámara, que es en el estilo de los trabajos prácticos, así en un Google Forms, que puede ser 30 preguntas probablemente, que va a tener una parte de choice y una parte que es de desarrollo o abierta. Entonces esas preguntas de desarrollo tienen un puntaje variable porque es de acuerdo a cómo contestaste, ¿no? Por ejemplo, una pregunta puede valer hasta 5 puntos, puedes ganar con esa pregunta. Las preguntas de choice, por ejemplo, son de 1 punto y las preguntas de desarrollo de 5. Entonces, podés ganar hasta 5 puntos con esa pregunta de desarrollo, ¿no? De acuerdo al nivel de detalle, a cómo explicas. Bueno, todo eso es una parte del examen y va a durar, ponele 1 hora, un poco más, veremos. Mm, De acuerdo a lo que decía la jefa de cátedra. Muy bien. Todos primero hacen su examen. ¿Quiénes hacen su examen? Todos. Los que no hayan hecho algún trabajo práctico, los que hayan desaprobado trabajos prácticos, los que deban, o sea, los que no tengan todas sus tareas ya entregadas, van a poder acceder igual al parcial, van a poder rendir el parcial. No pueden acceder al parcial las personas que estuvieran en el aula y no estén asignadas en la materia, ¿no? Que se les avisa que tienen que salir del aula. Pero bueno, para quienes están asignados, están cursando, si tienen alguna tarea desaprobada o no entregada, igualmente todos dan el examen parcial. Muy bien. Tienen un tiempo, 1 hora y algo, ponele que empieza a las 8 el examen, 9:15, ponele que termina el examen. Entonces, la corrección es automática en las de choice, pero la otra parte la tenemos que revisar en la cátedra, cómo desarrolló cada pregunta a desarrollar cada uno de ustedes. Eso se va a llevar tiempo de corregir, ¿no es cierto? Entonces, le vamos a avisar a qué hora va a estar corregido más o menos, y de ahí en más, los que aprueban, listo, aprobaron, los que están con nota 3 que están ahí cerquita, justito, cerca de aprobar, le falta poquito, bueno, van a poder rendir un oral complementario, un repechaje, mediante un Zoom como ahora. Entonces a esas personas se las convoca un Zoom especial para aquellos que tienen que dar repechaje ese mismo día. Bueno, y luego que se tiene las notas de los que aprobaron y las notas de los que aprobaron el repechaje, ahí se publican las notas y cualquier motivo de revisión de examen o duda de corrección de alguno, tienen todos derecho a pedir revisión de examen. Sepan que tienen prioridad los alumnos que desaprueban, ¿no es cierto?, en esto de la revisión, si bien el derecho a revisión es para todos los alumnos. Pero la idea no es que después memorizan respuestas de preguntas de un examen y ya, sino que son dudas de los temas. Entonces, la revisión de examen busca ver si se contaron bien las preguntas, la cantidad o por qué desaprobó. En general no hay ningún inconveniente, todo es claro y ni hay sorpresas. Y si siguen las recomendaciones y pautas que le hemos dado, les va a ir bárbaro. De todas formas, a su vez, hay alumnos con situación de recuperar. ¿Recuperar qué? Trabajos prácticos. Bueno, entonces, en ese mismo día también se habilita el recuperatorio de esos trabajos prácticos y se le va a dar un plazo para recuperarlo, no es en el momento instantáneamente como si fuera el parcial, ¿entiende? Entonces, por un lado, el parcial es en vivo, de 8 a 9:15, ponele, para todos, hayan o no aprobado o dado algunas tareas o todas las tareas. Bien. Y por otro lado, para quien necesite recuperar o nunca hizo una actividad, el trabajo práctico uno no lo hizo, llegó y ya no estaba abierto, estaba cerrado, bueno, en ese caso lo va a recuperar. Entonces, ¿cuándo se le va a hacer la recuperación? Bueno, a partir del lunes se le va a dar un plazo, ¿no es cierto? Entonces van a tener un plazo y se va a anunciar todas estas condiciones, ¿eh? Así que no es en vivo el recuperatorio de trabajo práctico, solo es en vivo, digamos,
O sea, en el tiempo de 1 hora y cuarto, ponerle que dure el parcial, eso sí, es ahí en ese momento. Se empieza y se termina. Pero el recuperatorio de trabajos prácticos se hace, digamos, a posteriori de esto. No sé si queda claro lo que habían preguntado. Sí, profe, quedó claro. Muchísimas gracias. No, por favor. ¿Quieren consultar algo más? Bueno, Sí, profesor, disculpe, no entendí la parte de, bueno, usted dijo que cree que van a ser 30 preguntas, más o menos, ¿cierto? depende de la jefa de cátedra la decisión. Nosotros no tenemos hecho el examen ahora. Sí, Y la hora estipulada será 1 hora o un poco más. eso depende de la jefa de cátedra también, pero más o menos les estoy dando una estimación. Y todo va a estar publicado. ¿Mm? Ok, muchas gracias, profesor. Gracias. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, gracias por su atención y nos veremos entonces. Esperamos sus preguntas, sus consultas por comentario privado, acuérdense, y regularicen los que les falta foto y apellido y nombre, en su perfil de Classroom. Nos vemos entonces, hasta la próxima. Chao, profe. Adiós, Chao, profe, gracias. adiós, adiós.